Génesis 34, versículos 18 al 31. Y sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. El joven, pues, no tardó en hacerlo, porque estaba enamorado de la hija de Jacob, y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad, diciendo: estos hombres están en paz con nosotros, dejadles pues morar en la tierra y comerciar en ella, porque ved, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas por mujeres y démosles nuestras hijas. Mas solo con esta condición consentirán ellos en morar con nosotros para que seamos un solo pueblo. Que se circuncide todo varón entre nosotros, como ellos están circuncidados. ¿No serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales? Consistamos solo en esto y morarán con nosotros. Y escucharon a Hamor y a su hijo Siquem todos los que salían por la puerta de la ciudad, y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y mataron a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad, y lo que había en el campo, y se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos dijeron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera? Vamos a orar, hermanos. Oh Padre, digno de la alabanza de todo tu pueblo, que cumples tus promesas, nosotros nos acercamos como pueblo tuyo, redimido por tu gracia, por medio de la muerte de tu Hijo. Te suplicamos en esta mañana que nos enseñes tu palabra, que el Espíritu Santo sea concedido para que tu siervo predique con amor y con precisión la enseñanza de tu palabra. Te suplicamos por los oyentes, que tú los edifiques, que santifiques sus vidas, y por aquellos que no conocen a Cristo, que por medio de la enseñanza y las operaciones de tu Espíritu Santo, ellos también vengan a conocerles y a conocer el poder salvador de Cristo. Ven, te suplicamos esto, en el nombre de Cristo. Amén.
El capítulo 34 de Génesis relata un incidente vergonzoso que revela los frutos amargos de la desobediencia y de la mundanalidad. Tentado por las oportunidades, negocios, comercio y ganancia que ofrecía Siquem, Jacob se estableció cerca de esta ciudad. En vez de ir a Betel a cumplir su voto al Señor, Jacob prolongó su estadía en Siquem. Un comentarista resume este periodo de tiempo de la siguiente manera: Jacob había vivido demasiado tiempo en las cercanías de Siquem. Su permanencia allí debe haber durado varios años. La casa de Jacob y los habitantes de Siquem comenzaron a buscar uno la compañía del otro. También Dina, un joven llamado Siquem, príncipe de Siquem, sintió deseos de poseer a Dina y la violó. Enamorado, quería que fuera su legítima esposa con el consentimiento de Jacob. Por eso fue a verlo con su padre Hamor para pedir a Dina. Dado que los hijos de Jacob estaban con el ganado, no podían ser consultados. Tan pronto regresaron sus hijos, Jacob les contó lo ocurrido. Por algún motivo extraño, Jacob se retiró de los arreglos. Sus hijos estaban furiosos por aquella conducta vergonzosa. Los hijos de Jacob, preocupados por el honor de la familia, decidieron vengar la violación del honor de Dina. Pero los medios que usaron fueron totalmente pecaminosos. Engañaron a Hamor y a Siquem. Les pidieron que ellos y los hombres de la ciudad se dejaran circuncidar para introducirlos al círculo del pacto. Es decir, decidieron jugar depravadamente con el pacto y su señal. Hamor y Siquem pudieron persuadir a los habitantes de Siquem. En consecuencia, todos los hombres fueron circuncidados. Al tercer día, después de la circuncisión, Simeón y Leví hicieron un ataque sorpresivo contra los hombres de Siquem, dándoles muerte. Los otros hijos de Jacob se unieron a ellos, llevándose cuanta cosa pudieron, incluyendo mujeres y niños. En el proceso también rescataron a Dina. Las noticias de esto fue un golpe duro para Jacob. Ahora tendría que encarar el engaño de sus hijos. Jacob estaba derrotado y sin fuerzas. Temía un ataque de parte de todos los cananeos destinado a destruirlo a él y a toda su casa. Mediante la traición de los hijos de Jacob, el Señor causó la separación que Jacob mismo debería haber efectuado hacía mucho tiempo. De esta manera el Señor estaba cuidando que la posteridad de Jacob fuese apartada. Fue una dolorosa experiencia para Jacob. En todos estos acontecimientos, el Señor estaba manifestando su santidad a Jacob. Ahora, estos últimos comentarios que dan fin a este resumen requieren una explicación o una salvedad. En primer lugar, cuando el comentarista dice, mediante la traición de los hijos de Jacob, el Señor causó la separación que Jacob mismo debería haber efectuado hacía mucho tiempo. Cuando el comentarista habla de esta manera, en ninguna manera el comentarista ni mi persona
queremos decir o queremos que ustedes entiendan que Dios fue el autor del pecado y la perversidad de los hijos de Jacob. No. Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia concupiscencia. Santiago capítulo 1 versículos 13 y 14. Dios no tentó a los hijos de Jacob para que fueran a matar a los habitantes de Siquén, ni los mandó a hacer tal cosa. Cada uno de los que participaron en este engaño, venganza y crimen lo hizo libremente, siguió los pensamientos o las seducciones de su propio corazón. Las acciones cometidas por los hijos de Jacob violaron los mandamientos de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 9, 17 y 19. Y ese 19 cita el Antiguo Testamento. Versículo 19 declara: nunca os venguéis, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aunque Dios no fue el autor ni el que sedujo a los hijos de Jacob a pecar contra los moradores de Siquén, Él en su decreto lo permitió. Dios permitió que ellos siguieran los pensamientos y deseos pecaminosos de su corazón. Sin embargo, mediante la conducta pecaminosa de estos hombres, Dios salvó la posteridad de Jacob, porque Dios había llamado a este pueblo, o mejor dicho, a esta familia en ese entonces, a ser una familia distinta y apartada de los habitantes que le rodeaban. Dios tenía propósitos salvadores y tenían que cumplirse. Y esto incluía que esta familia y después esta nación fueran gente santa, apartada. Entonces, ¿cómo explicamos estos comentarios? Pues Dios tornó en bien el mal que estos hombres cometieron. Ellos, por otra parte, fueron castigados, especialmente Simeón y Leví. Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7. Ellos, es decir, la posteridad de ellos. Al salvar la posteridad de Jacob, Dios volvió a enseñarle que él y su familia debían apartarse del mundo, debían de ser santos. Jacob pagó con creces su desobediencia y su mundanalidad que fomentó en su corazón y en su familia. El capítulo 34 de Génesis nos enseña varias lecciones importantes. La primera, nuestro hogar está donde el Señor está. Nuestros hijos necesitan una supervisión adecuada. Vivimos en un mundo malvado. Otra lección que debemos aprender de este capítulo es que los religiosos también pecan. Los religiosos también pecan. La maldad no solo se encuentra entre los incrédulos y paganos, sino que también se ve entre aquellos que profesan conocer a Dios. Aunque no sabemos si algunos de los hijos de Jacob habían tenido una verdadera conversión en aquel tiempo en la que Dina fue deshonrada, quizás José, podemos decir que todos ellos se identificaron por lo menos exteriormente con el Dios de su padre Jacob.
Sabemos también que ellos tenían conciencia de esta realidad porque ellos mismos entendían algo de las implicaciones de la circuncisión como señal del pacto entre Dios, Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. Génesis capítulo 17, versículo 7, 10 al 28. Los hijos de Jacob entendían que ellos sostenían cierta relación especial con el Dios de su padre. Y esto les recordaba que no debían dar a sus hijas a hombres incircuncisos ni morar con ellos. Génesis 34, versículo 14 al 17. Lamentablemente, a pesar de que estos eran hijos del pacto y profesaban conocer exteriormente o por lo menos identificarse con el Dios de Jacob, estos hombres pecaron, engañaron a los hombres de Siquem y lo que es peor, usaron la religión para cubrir su verdadera intención. Su intención era matar a Siquem, a Hamor y a los hombres de la ciudad de Siquem. Por lo menos la intención de Simeón y de Leví. Estos hombres, los hijos de Jacob, hermanos de Dina, se sentían personalmente humillados. Tenían su orgullo herido. Su indignación pronto se convirtió en una ira carnal. Su orgullo herido e ira los llevó a hacer un plan malvado contra los habitantes de Siquem. Oh, hermanos, por alguna razón el Señor nos enseña que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestra ira, para que no demos lugar al diablo. Estos hombres se involucraron tanto emocionalmente, se indignaron tanto. ¿Y por qué? Detrás de todo esto había un orgullo herido. Han deshonrado a nuestra hermana. Han deshonrado a nuestra familia. En todo esto, ¿dónde ustedes lo ven? Hablando de Dios, la gloria de Dios, la ley de Dios en el sentido de que es una ofensa contra Dios. No vemos que esa por lo menos era su preocupación principal, sino que han deshonrado a nuestra hermana. ¿Había él de tratarla como una ramera? ¿Justifica eso el crimen y la maldad de matar a aquellos hombres? ¿Quién fue la que violó a Dina? Siquem. No, Dios no estaba en sus pensamientos. ¿Y saben lo que pasa, hermanos? Cuando uno permite que el orgullo herido, que ese sentido de personal de humillación nos controle y damos rienda suelta a nuestras emociones y podemos ver el mal que se ha hecho y muchas veces realmente es un mal. Y dejamos que esto corra y que el enemigo susurre sus pensamientos o sus planes malos en nuestra mente. Podemos llegar a hacer cosas que nunca deberíamos haber hecho. Sí, aún gente religiosa. Sí, aún hombres que profesan y hasta donde podemos nosotros ver, temen a Dios.
Tenemos que cuidar nuestros corazones cuando somos ofendidos, cuando supuestamente alguien nos ha hecho algo que es dañino o nos ha hecho mal. Y digo supuestamente porque a veces no es que realmente nos han ofendido, sino que nosotros pensamos o lo tomamos como una ofensa. Y especialmente lo que respecta al asunto de honor, el honor de la familia, no, primeramente es el honor de Dios. Simeón, Leví y los otros hermanos no tenían la intención de morar con los siquemitas, ni de dar a sus hijas, ni a Dina, para contraer matrimonio con los hombres de Siquén. Su intención era hacerles daño, y por lo menos en la mente de Simeón y Leví era matarlos. ¿Y qué hicieron? Usaron la religión para engañar y así poderse vengar de aquellos hombres. Después usaron una exageración para justificar su conducta pecaminosa, versículo 31. Cuando Jacob se enteró de los crímenes cometidos por sus hijos, dijo a Simeón y Leví: me habéis traído dificultades haciéndome odioso entre los habitantes del país. Ellos se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido, yo y mi casa. Pero ellos dijeron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como una ramera? Miren qué clase de situación, qué cosa. Vamos a suponer que eso era lo que tenían en la mente. ¿Y por qué mataron a los demás hombres? No, hermanos, porque muchas veces cuando nos hieren el orgullo, no vemos lo que tenemos que ver, vemos lo que queremos ver. Y es que me hirieron, me ofendieron. Me faltaron el respeto. Me tomaron el pelo. ¿Quién te dijo a ti que Dios en su palabra ha prometido cuidarte toda tu vida de tal manera que nunca te tomen el pelo? Esa no es una promesa en la Biblia. Porque si no, Dios no la cumplió a muchos hombres. No, en este mundo la maldad es real. Y hay gente que se va a salir con la suya, por lo menos en este mundo. No en el mundo venidero. Dios llamará a todos los hombres a dar cuenta. Pero en este mundo hay gente que se sale con la suya. Pero eso no hay que probarlo, es todo lo que hay que hacer, es oír las noticias para que ustedes vean lo que muchos políticos y gobernantes hacen. Y se salen con la suya. Hablar de que aquella señora hoy en la cárcel está allí porque supuestamente ha violado una ley de la Corte Suprema. ¿Y qué de todos aquellos hombres en la ciudad, en las diferentes ciudades oficiales que no respetan ni obedecen la ley federal? ¿Por qué no los llevan a ellos a la prisión? Y no quiero ir más alto, porque yo no vine aquí a hablar de política. Hermanos, debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos. Que no estemos haciendo lo que hacemos porque nuestro orgullo ha sido herido. O las cosas no se hacen como nosotros creemos que se deben hacer. Estos hombres se dejaron llevar por un orgullo herido.
Tristemente, estos hombres no se dieron cuenta o no quisieron reconocer que con su conducta ellos habían prostituido la señal del pacto. Es decir, habían deshonrado lo que esta señal representaba. Sobre esto alguien dijo: ¡qué uso terrible de los santos! Circuncídense, entonces nos vamos a unir con ustedes. Una cosa santa, una señal que Dios había dado. ¡Qué uso terrible de los santos! Un comentarista dijo: la señal del pacto de Dios fue usada por Siquem para gratificar su lujuria, por amor para aumentar su ganado, y por los hijos de Jacob para esconder su intención asesina. Todos tenían motivos pecaminosos, pero de todo el mal cometido, el peor fue el mal que cometieron los hijos de Jacob. Pues ellos usaron la promesa del favor de Dios como un manto para cubrir sus intenciones pecaminosas y asesinas. Estos hombres usaron la religión para vengarse. ¿Qué los llevó a tomar represalia? Realmente no era la gloria de Dios, sino su orgullo herido, la deshonra que sintieron, la humillación que sufrieron. Muchos usan la religión como pretexto para vengarse o dar rienda suelta a su amargura. ¿Qué les llevó a tal cosa? La humillación que sufrieron, un orgullo herido. Pero pastor, mire lo que hicieron, mira lo que hicieron. Y sí, hicieron, pero tú tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si no tienes cuidado, tu orgullo herido y la humillación que has sufrido te va a llevar a hacer cosas que no debes hacer. A tomar actitudes que no debes de tener. A reaccionar incorrectamente a los hermanos que te rodean, especialmente en la iglesia. Muchos usan la religión como pretexto para vengarse o dar rienda suelta a su amargura. A veces se convencen a sí mismos de que su acción o el curso que han tomado es justo, que lo hacen para promover o avanzar la religión o el reino de Dios. Escriben libros, cartas o usan los medios masivos de comunicación para calumniar y dañar la reputación de otras personas, de otros ministerios y de buenos hombres. Dicen que lo que hacen es para defender el Evangelio, para que supuestamente no se repita algo que en sus mentes pasó. Claro, algo distorsionado. Dicen que lo hacen para defender el Evangelio, para vindicar a otras personas perjudicadas y protegerlas. Pero detrás de todo lo que hacen está un orgullo herido o una ira pecaminosa que quiere tomar las cosas en sus manos para vengarse y así restaurar su honor o sentirse satisfechos de que aquel individuo no me tomó el pelo y se salió con la suya. ¿Quién en el nombre de Dios crees que tú eres para tomar el lugar que le corresponde a Dios? ¿Acaso Él no ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor? Queridos hermanos, nosotros no somos omniscientes, no podemos dar a las personas todo lo que las personas merecen por lo que han hecho o por lo que nosotros pensamos que han hecho. Dios es el único que conoce todo. Y Él no va a ir más allá de lo que es justo. Pero tú y yo, si nos entregamos a este asunto de un orgullo herido
O yo no voy a dejar que este se salga con la suya. Así con la moneda que me dio, esa misma moneda también yo se la voy a dar. ¿Ah? Tú piensas así, tú estás pensando como un impío. No, hermanos. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y a Dios no se le va a ir la mano, pero a ti y a mí se nos va a ir la mano. Actuar, o mejor dicho, tomar represalia en la Biblia es pagar mal por mal. Dios prohíbe tal cosa. Romanos capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que os persiguen. Romanos 12, 14, versículo 17, nunca paguéis, oiga bien, dice N-U-N-C-A, nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis. Oiga bien, ¿a quién Pablo le dice esto? Él no está hablando aquí a los incrédulos, él está hablando a los creyentes. Son los creyentes que pueden caer también en este pecado. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Pastor, que me tomó el pelo, pastor. Mire cómo abusó de nosotros, pastor. Mire cómo se está saliendo con la suya, pastor. Yo le voy a enseñar a él. Yo le voy a enseñar a ella. No, esa actitud me dice que tú no estás actuando para hacer el bien, honrar a Dios y buscar el bien de esa persona, corregirla para el bien de ella. Si es que puedes hacerlo. No, estás pensando en ti, lo que te hicieron a ti. Dios dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero el pastor, mire lo que esta gente está diciendo de mí, eso a mí me molesta. Bueno, puede molestarte, pero asegúrate que se queda ahí y que estás buscando la solución y la guía del Señor para reaccionar piadosamente a tal cosa, no de una manera pecaminosa. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, oiga, pastor, esto es duro. Usted no sabe lo que este hombre me hizo. Usted no sabe lo que este hombre me hizo a mi familia. O sea, pastor, eso está duro, pastor. A ti no te han hecho nada. A la luz de lo que le hicieron a Cristo. Y la actitud de él no fue tomar represalia, sino que se encomendó al Señor, aquel que juzga con justicia, y fue vindicado. Él no se vindicó a sí mismo, Dios lo vindicó. Dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien. ¿Cómo vas a vencer con el bien? Haciendo el bien a tus hermanos. Mira, esa hermana yo no la quiero ver ni en pantalla.
No, pastor, ni en pantalla. Querido hermano, no seas tan duro y tan difícil. Todo lo que tienes que hacer es mirar tu perverso corazón. Si Dios te fuera a tratar a ti como tú quieres tratar a esa hermana o ese hermano, ¿qué sería de ti? Si Él siguiera los principios y tuviera el ánimo que tú tienes y lo hiciera por la razón que tú haces las cosas. Primera de Pedro, dice en el capítulo 3, versículo 8, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y hagan el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Pero usted no sabe lo que me hizo mi esposo, pastor. Dios lo sabe y te dice a ti en su palabra cómo tratarlo. Él es tu esposo, está en tu hogar. Dios dice, no devolviendo mal por mal. No, que no se me acerque. No, pastor, que no me toque. ¿Lo perdonaste? Muy bien, él es tu esposo. ¿Lo recibiste en la casa? Él es tu esposo. Y así si se tratara de una mujer, está en tu casa, la perdonaste, entonces trátala como dice la Biblia, no mal por mal. Ay, pastor, pero si son pecados escandalosos, sí, yo entiendo que se toma tiempo adquirir nuevamente cierto grado de confianza y tal vez hay cierta confianza que ya nunca podrás darle, pero eso no te da a ti el permiso de tratar con indiferencia y mal a tu cónyuge. No y no. ¿Quién lo dice? No el pastor Piñero, Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud y nuestra reacción? Compasivo, fraternal y misericordioso, de un espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Oh, queridos hermanos, debemos nosotros tomar en serio estas cosas para que no estemos haciendo lo que hicieron los hijos de Jacob. Muchos usan la religión para cubrir su envidia, su odio o justificar sus acciones pecaminosas contra otras personas. Por envidia y odio los líderes religiosos de los judíos entregaron a Jesús. ¿Para qué? Para que lo crucificaran. Lo llevaron a Pilato con malas intenciones. Pilato se dio cuenta que lo habían entregado no por una razón justa, sino por envidia. Mateo 27, versículo 18. Usaron la religión para crucificar al Señor de la gloria. Usaron la religión para crucificar al Señor de la gloria. ¿De dónde surgió esto? De envidia, de celos. Por odio y envidia lo acusaron de blasfemia y lo abofetearon. Mateo 26, versículo 65, Juan 18, versículos 22 y 23. Hermanos,
guardemos nuestros corazones para que no pequemos como lo hicieron los hijos de Jacob. Siéntate, querida hermana, siéntate, querido hermano, a meditar y con oración y la palabra de Dios, busca cuál es la real motivación de tus acciones, de tus reacciones. Hazlo para que puedas decir que estás viviendo con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, y Dios venga a bendecirte y puedas progresar y puedas crecer y alcanzar madurez espiritual. Hazlo para que puedas promover la unidad en la iglesia. Hazlo para que haya un amor evidente en este lugar. La religión verdadera, el evangelio ha sufrido más por aquellos que profesan conocer a Dios que por los impíos e incrédulos. Por otra parte, muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. En ocasiones Dios permite que tu orgullo sea herido. ¿Para qué? Para extirpar los males y los pecados que hay en tu corazón, para que aprendas a confiar en Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. El Señor permite que nuestro orgullo sea herido. ¿Para qué? Porque tú no quieres reconocer los males que hay en tu corazón y el nido de pecado que tienes allí, que gobiernan tu perspectiva, que gobiernan tu conducta. Dios sabe lo que hace con todos nosotros. Así es que cuando el Señor nos humilla, a mí me ha pasado y no será la última vez. Tenemos que bajar nuestro rostro y decir: Señor, dame sabiduría para no reaccionar de una manera carnal, sino hacer aquello que tú quieres que yo haga para honrarte a ti en esta situación y buscar el bien de esa persona o de esas otras personas. Aunque este es un mundo malvado, en este incidente relacionado con la violación de Dina, pregunto, ¿quiénes cometieron el peor mal? En esta ocasión no fueron los siquemitas. Aunque ellos eran gente entregada al pecado, su propuesta para remediar lo que Siquem hizo muestra una conducta honorable. Siquem intentó reparar el mal que había cometido contra Dina y la casa de Jacob. Él quería casarse por amor con Dina. Su propuesta de matrimonio era sincera. Tanto él como su padre y los hombres de la ciudad estuvieron dispuestos a establecer aquella clase de relación en la que habría mutuos beneficios. Sin embargo, por su buena voluntad, disposición favorable y bondad, fueron destruidos por personas supuestamente religiosas que usaron la religión para engañarles y hacerles daño. Los religiosos también pecan. Su maldad por la luz que han recibido de la verdad y los privilegios que tienen, su maldad es mayor que la de aquellos que no han recibido estas bendiciones. El capítulo 34 de Génesis nos enseña que nuestro hogar está donde el Señor está. Nuestros hijos necesitan una supervisión adecuada. Vivimos en un mundo malvado. Los religiosos también pecan. En quinto lugar, el hombre es una criatura totalmente depravada. El hombre es una criatura totalmente depravada. Este capítulo confirma que el hombre es una criatura pecaminosa.
En este capítulo encontramos una lista de pecados repugnantes que muestran la pecaminosidad humana. Aquí se mencionan los siguientes pecados: codicia, versículo 2, se acostó con ella, dio rienda suelta a su lujuria; violación, versículo 2, engaño, versículo 13, asesinato, versículo 25, pillaje, robo, versículo 27 y 28. Se profana lo santo para engañar, matar y robar. Se usa la religión para llevar a cabo planes perversos, versículo 13 al 17. La Biblia nos enseña que las acciones pecaminosas de los hombres proceden ¿de dónde? De un corazón malo y contaminado por el pecado. Mateo capítulo 12, versículo 34 y 35, Mateo 15, 18 al 20 dice: porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿De dónde salen estas cosas? Del corazón. El hombre tiene un corazón perverso y depravado. Todos los hombres, cada uno de los hombres, son criaturas totalmente depravadas. Esto no implica que somos tan malos o depravados como pudiéramos posiblemente llegar a serlo. La total depravación, como dijo un gran teólogo, no implica que el pecador no tenga un conocimiento innato de la voluntad de Dios, ni una conciencia que discierne entre el bien y el mal. No implica que el hombre pecador no admire con frecuencia el carácter y las acciones virtuosas de otros, o que sea incapaz de afectos y acciones desinteresadas en sus relaciones con sus semejantes. Tampoco implica que la voluntad irregenerada de cada hombre, en virtud de su pecaminosidad inherente, tolere toda forma de pecado, puesto que una forma de pecado excluye la otra. Positivamente, la total depravación del hombre indica que la corrupción inherente se extiende a todas las partes de la naturaleza del hombre, a todas las facultades y poderes, tanto de alma como del cuerpo. Con esto no quiero decir que esta carne en sí misma es pecaminosa, que esta carne en sí misma es mala, no. Pero esto es lo que usa el alma para manifestar y hacer o llevar a cabo en una forma práctica y exterior el pecado. Romanos 7, 18, versículo 23, Romanos 8, 7, Efesios 4, 18, 2 Timoteo 3, versículo 2 al 4, Tito 1, 15, Hebreos 3, 12. El hombre es una criatura totalmente depravada. Esto no implica que es tan malo como pudiera posiblemente llegar a serlo, sino que el pecado ha contaminado cada una de sus facultades y cada parte de su ser. Implica que el pecado ejerce dominio o influencia sobre cada parte, facultad y poder del hombre, y que el pecado, la corrupción interna del hombre, se manifiesta en sus actitudes, gestos, palabras y acciones. Aunque nosotros no hayamos cometido los pecados mencionados en el capítulo 34 de Génesis, debemos reconocer que somos capaces de cometer estos pecados, ya que llevamos en nuestro corazón las semillas de cada clase de maldad. El capítulo 34 de Génesis nos enseña que nuestro hogar está donde está el Señor. Nuestros hijos necesitan una supervisión adecuada. Vivimos en un mundo malvado. Los religiosos también pecan. El hombre es una criatura totalmente pecaminosa. Y quiero concluir esto con una cita del doctor Palmer. La depravación total explica los problemas de nuestro mundo. El odio congénito hacia Dios,
y al hombre constituye la raíz de las violencias estudiantiles, de las protestas sangrientas, de las anarquías, de las huelgas egoístas, del tráfico de drogas, de los crímenes, del caos general hacia el cual se encamina el mundo. Sin querer ser simplistas ni ingenuos, se puede afirmar que la sociedad no resolverá estos problemas básicos hasta que las personas nazcan de nuevo y se vuelvan a Jesucristo. Esto que estamos diciendo tiene mucho que ver con ustedes, tiene mucho que ver con lo que nos rodea, describe y nos explica los crímenes, las maldades y las cosas feas que estamos viendo hoy. Ya que el hombre es un ser totalmente depravado, ya que el hombre es una criatura totalmente depravada, entonces, ¿hay para él esperanza? Sí, mi amigo, lo hay. La total depravación nos enseña no solamente que el pecado ha afectado todas nuestras facultades y nuestro ser, sino también que somos incapaces de volvernos por nosotros mismos a Dios. Para ahí está el Evangelio. Lo que tú y yo no podemos hacer, Cristo lo puede hacer y lo hizo. Él dejó su trono, veló su gloria, tomó la semejanza de hombre, un hombre real, con un cuerpo real y un alma real, y Él vino a esta tierra a hacer ¿qué? A obedecer la ley y a sufrir por pecadores. Y Dios toma esto y a base de esto, Dios ahora recibe y perdona pecadores. Dios en Cristo, por medio del Espíritu y la palabra del Evangelio, trae luz y trae vida. Y da a los hombres aquellas gracias necesarias para que ellos se vuelvan de su maldad y se vuelvan a Cristo. Y hoy te predicamos el Evangelio y te decimos, donde abundó el pecado, en Cristo sobreabundó la gracia. En Cristo Dios recibe pecadores. Creyentes, el Evangelio es para nosotros. Entonces, si Dios hoy ha ministrado a tu alma y te has encontrado en falta, huye. Es decir, corre a Cristo. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y también para lavarnos de toda nuestra maldad. Nosotros tenemos la respuesta para los problemas, el caos del mundo. Esto no es un cliché. Cristo es el que salva. Cristo es el que cambia. Nuestra esperanza y la solución no está en el gobierno, no está en los príncipes, está en Dios. Él es el que cambia corazones. Él trató duramente con los hijos de Jacob y los trajo al final de Génesis. ¿Dónde usted los ve? Arrepentidos, cambiados. ¿Quién los cambió? A pesar de toda aquella maldad, la gracia de Dios. Oremos. Oh Padre, nuevamente dirigimos nuestra oración a Ti, que conoces nuestros corazones, para que según la palabra ministrada, Tú la uses para el bien de las almas que la han oído. Y todo aquello que procede de Ti y es según Tu palabra, que se quede en el corazón de los hombres. Todo aquello que Tu siervo ha dicho, que no va según Tu voluntad, que sea olvidado.
te suplicamos por esta iglesia. Ayúdanos a aplicar las Escrituras en las cosas más prácticas y en nuestra relación con nuestros hermanos y también con lo que sucede en nuestro hogar. Ven pues y haz esto. Obra tú en aquellos que están perdidos aquí. Ten misericordia de sus almas. Que ellos puedan entender la doctrina bíblica de la total depravación del hombre. Y que puedan, que esto es un cuadro de lo que tú dices ellos son. Un cuadro real de lo que son. Y que ellos, viendo su condición perdida y que se encuentran bajo tu ira, no descansen hasta que tú tengas misericordia de ellos. Sé propicio a ellos y sálvalos. Ven pues sobre tu iglesia y sobre nosotros. En el nombre de Cristo te lo imploramos. Amén.